¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida. Estamos aquí en Reflexiones para la Vida en un dicho y un versículo de la Biblia. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos y más si tenemos la oportunidad de la luz de la palabra de Dios. Bienvenidos a Reflexiones para la Vida. Estamos aquí con el don que Dios nos da, el don de la vida, y la vida es para vivirla. Su servidor y amigo Padre Chuy, con mucho cariño. El tema de hoy es el perdón que sana. De repente, en la antigüedad, muchas personas vivieron por ahí con el odio, la rabia y el deseo de venganza. El dicho popular que vamos a reflexionar hoy, que además se lo decían a los niños en mi tiempo, no sé si ahorita se lo dicen a los niños: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Y por qué? Porque en la antigüedad se dieron cuenta que la venganza desmedida estaba llevando al punto de la destrucción de la misma humanidad. Te destruye a ti y destruye a los otros. Por ahí alguien puso la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, pero pues la humanidad estaba quedando chimuela y coja y manca, y todavía hay algunos lugares donde se le corta la mano al que robó o se le apedrea. En la religión del Islam todavía se aplica esta ley del talión. En el Medio Oriente, todavía en algunos lugares del mundo se comete ese error, pero Jesucristo nos enseñó lo que se hace dicho popular: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. El perdón nos ayuda a sanar nuestro corazón. Claro que tienes que, como decíamos en otra reflexión, en otro momento, guardar distancia, mantener distancia con tu verdugo. Pero ¿por qué tengo que perdonar si me hicieron daño? Claro, por eso existen las leyes. El, el Papa Francisco, en el año de la misericordia, nos habló de la misericordia y de la justicia, dos principios básicos para poder vivir y convivir. Vivir tú y convivir con otra persona. Si no hay perdón, por ejemplo, en la familia, bueno, pues, entre esposos, si no hay perdón, pues a la primera truena el matrimonio. Si no hay perdón en la sociedad, claro que existen cárceles, existen las oportunidades de rehabilitar tu vida. En el sacramento de la reconciliación, Jesucristo, cuando manda a los apóstoles, se les dice: vayan a perdonar los pecados. A quienes les perdonen los pecados, yo se los perdonaré, y a quienes no se los perdonen, quedarán sin perdonar. La Iglesia, como sacramento de salvación, tiene el poder, en el nombre de Jesús, de perdonar al arrepentido. También tú tienes el poder de perdonar. El perdón es de ida y de vuelta. Tienes que pedir perdón y perdonar a los demás. Pero también tienes que reparar la falta. Una vez que tú pides perdón o te arrepientes y vas a pedir perdón, puede ser que alguien no te perdone, pero Dios sí te perdona. Por eso está el sacramento de la reconciliación, y el sacerdote, en el nombre de Cristo, te perdona. Y si logras que el sacerdote, bueno, Jesús te perdone, la iglesia te perdone, el sacerdote en el nombre de Jesús te perdone, y si logras que la persona a la que ofendiste te perdone, entonces viene la sanación de tu corazón, la alegría del reencuentro, como el hijo pródigo que regresa a la casa del Padre y siente el abrazo y después la alegría del perdón. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, porque luego vienen deseos de venganza, deseos que puedes hacer realidad, y una cosa mala te lleva a otra cosa mala. El daño que hiciste te puede llevar a un pequeño infierno, o el daño que te hicieron, si no lo manejas bien, también te puede llevar a un pequeño o gran infierno. Ahora, perdono y el otro muy campante, dirán algunos. Sí, perdona, pero también existe la justicia, ¿no? Existe, aunque exista mucha impunidad en algunos países como en México, mucha corrupción e impunidad. O sea, la justicia, tú acudes a un ministerio público, a algún lugar, o le dices a tu mamá: me pegó mi hermanito, y mamá a veces se equivoca y todavía te castiga a ti porque tú eres el mayor, y resulta que sales regañado. Bueno, a veces se cometen injusticias en este mundo, pero
Por eso también hay un Dios, ¿no? Hay otro dicho popular que dice, hay un Dios, con Dios lo vas a ver, pero luego también no le pases la venganza a Dios, porque a veces nos sentimos impotentes, llenos de rabia, de coraje frente a alguien que cometió una injusticia contra uno, y uno no puede ni tomar venganza, ni desquitarse, ni pedir justicia, ni nada. Entonces de repente hay gente que sí confía en Dios, pero dice, ay, con Dios lo vas a ver. Pero esa es una manera como de, yo no puedo vengarme, pero Dios te va a castigar. No, es pasarle la venganza a Dios, y Dios no es vengativo. Dios perdona. Entonces, ¿qué hacer con todo aquello que nos hacen, nos golpean? A Cristo lo golpearon, lo maltrataron, pero Él desde la cruz dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Qué hacer? Hay dos caminos, la venganza, el odio, el rencor, ese camino de infierno, o el perdón, y después viene la paz. Claro que decía una persona una vez, yo quiero perdonar y olvidar, pero no se me olvida. No, en psicología se dice que no hay que olvidar, pero cada vez que te acuerdes vuelve a perdonar. Y puede ser que un día te acuerdas y ya no te duele tanto. Es como los duelos. Cuando alguien te hizo daño, te ofendió, pues vas a vivir un duelo. Cuando alguien murió, vas a vivir un duelo. Al inicio, pues te va a ser difícil hablar del tema, por supuesto. Pero poco a poco, si tú dispones tu corazón para el perdón, si dispones tu corazón y decides perdonar, porque aquí el asunto es de una decisión. Y luego después viene la gracia de Dios para poder perdonar, porque uno con pura fuerza de voluntad pues no va a poder, ¿no? Lo que más nos nace es coraje, nada más me acuerdo. Y como diría Cantinflas, pues da coraje, ¿no? Es injusto, da coraje. Pero bueno, nos ponemos en las manos de Dios y nos lanzamos hacia ese camino del perdón. Y puede ser que un día, cuando te acuerdes, una vez que vayas ejercitando tu alma en el perdón y no en la venganza, y cada vez que te acuerdes vuelves a perdonar y vas sanando tu herida, como cuando vas con un médico, vas a curaciones, ¿no? No dejas la herida abierta o el hueso roto para que sane solo, pues no, solo no va a sanar. Si sana solo o pega fuera del lugar, y después va a ser más difícil. Van a tener que romperte otra vez el hueso para que pegue en el lugar correcto. Mejor, el lugar correcto es el perdón, hablando de las cosas de la vida, ¿no? Entonces, y ahí donde no puedas perdonar, pues acuérdate que también tú debes, y Dios te perdonó a ti primero. Que Dios te bendiga y te ayude a sanar tu corazón. Vamos a una pausa y luego regresamos para continuar con nuestras reflexiones para la vida en un dicho que nos ayude a pensar, a reflexionar. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Vamos ahora a la palabra de Dios y meditemos con la luz de Dios aquello que nos va a ayudar a caminar. Regresamos con la ayuda de Dios, que Él nos guíe y nos ilumine nuestro caminar. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos que nos ayudan a reflexionar, a analizar, pero también un versículo de la Biblia nos puede iluminar para poder dar respuesta a nuestras preguntas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos del 9 al 15, en esta ocasión van a ser varios versículos. Jesús nos enseña cómo orar y cómo invocar a Papá Dios, y en una parte de la oración del Padre Nuestro viene esa frase que Jesús nos invita a decir: Padre, perdona nuestras ofensas o nuestras deudas también económicas o las deudas de la vida, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño. Claro que la parte del perdón es una de las más difíciles del ser humano, porque en nuestro corazón, como somos seres sensibles, los sentimientos nos pueden traicionar. Hay un libro que te recomiendo que puedes adquirir en las librerías católicas que se llama El gozo de perdonar. Y Comunicación y manejo de los sentimientos es otro libro que puedes leer. Es un folletito pequeñito que en las librerías católicas los puedes encontrar. O en internet busca El gozo de perdonar, y el otro libro se llama Comunicación y manejo de los sentimientos. Uno de los sentimientos que tenemos es cuando alguien nos ofende, pues es el odio, la rabia, el rencor, el resentimiento, deseos de venganza. Son muchos sentimientos juntos que nacen por el dolor que uno siente por algún daño que nos causaron, ¿no? Alguna traición. Pero
Tener sentimientos no es malo. Lo que es malo, pues, es ejecutarlos. Por eso también Jesús nos enseña a decir: Padre nuestro, no nos dejes, no nos sueltes de tu mano para no caer en la tentación. Y tú también, pues, no te sueltes. O sea, Dios no te suelta. Pero también hay una parte donde tú, en tu voluntad, tienes que decir: Señor, ayúdame. Tienes que identificar en dónde te dueles, como cuando vas con un médico. En este caso es Padre nuestro. Eres hijo de Dios. Entonces, cuando tú te sientas hijo, va a haber un bálsamo en tu corazón, en tu vida, en tu persona, que te va a ayudar. Así como cuando, pues, tu hermanito te golpeó o hubo una injusticia en este mundo, te acercas a papá Dios y le dices: mira, me pasó esto. Entonces Dios te abraza. Dios no se equivoca como a veces las mamás de esta tierra o los papás o los jueces de este mundo, cuando a veces dictan sentencia y resulta que sales culpable y eras inocente. A veces nos castigan por algo que no hicimos, pero bueno, Dios es un Padre misericordioso, bueno, que te abraza y te concede aquello que tú necesitas en ese momento. Claro, pero necesitas pedírselo. Necesitas identificar: Padre, me hace falta esto, me duele esto. Con el médico tienes que decir dónde te duele, para que en el diagnóstico, pues, te dé la medicina correcta. Y en este caso con Dios tienes que decir: me cuesta perdonar, me duele. Me duele por lo que me hicieron, me cuesta perdonar. Señor, ayúdame a perdonar. Padre nuestro, San Francisco de Asís hacía una oración muy bonita: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, yo lleve tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya injuria, donde haya ofensa, donde haya tristeza, yo. Pero ves, se lo pide al Padre para que tú y yo seamos instrumentos de paz, de perdón, de misericordia. Pero se lo tienes que pedir, y en esa medida, poco a poco, tu corazón se va ensanchando. Padre nuestro. Entonces siéntete hijo. Si la humanidad no experimenta la paternidad de Dios, pues nos vamos a sentir desamparados. Y cuando alguien te ofenda, porque pues la vida no es perfecta, ¿no? No falta quien te ofenda, te grite, te difame, te meta zancadilla. O no faltará la ocasión en la cual tú te equivoques, ofendas y lastimes. Entonces, en la misericordia de Dios vas a encontrar una mano de ayuda para levantarte. Pero también tú tienes que tomar esa mano. En este mundo cruel, lleno de odio, de rabia, de venganzas, en las redes sociales, dice el Papa Francisco, tenemos que usarlas en su mensaje para este año de la Jornada Mundial de las Comunicaciones, dice el Papa y nuestro obispo aquí en Tehuantepec. Tenemos que usar los instrumentos de comunicación para ayudar a los demás, para hacer una red humana donde la persona esté al centro, donde la dignidad de la persona esté al centro. Ahora, si los instrumentos terminan siendo más importantes que las personas, entonces estamos desfasados. O si usamos los instrumentos para agredir a las personas, pues andamos mal. Toda esta violencia física, violencia sexual, violencia emocional, violencia económica, violencia de los medios, con las fake news, las noticias falsas, la violencia en la casa, en el trabajo, o la violencia que se autogenera uno con pensamientos autodestructivos, pensamientos suicidas. Todo eso es del demonio. Tenemos que dar el paso hacia el amor de Dios, donde Dios es el Dios de la vida, del amor, de la misericordia. En la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, después de que pasó toda esa prueba dura de la pasión y de la muerte, Jesús resucita y luego sube al cielo, cierra bien su ciclo y nos regala la oportunidad de un cielo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios, y subo para prepararles un lugar. Ahora a ustedes les toca una misión: vayan y anuncien todo lo que les enseñé. Vayan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa parte es bonita, pues. Jesús nos enseña, Él es el maestro. Claro que cuando alguien te daña, pues tienes la tentación de regresarle la misma, ¿no? Pero pues tú de todas maneras mantente firme en tu camino de misericordia, de amor, de perdón. Y al final, como Cristo resucitado y Cristo que sube al cielo, también hay buenas conclusiones. Dice Jesús cuando animaba a sus apóstoles en el Evangelio de San Juan capítulo 15. Lean esas partes, son muy bonitas. Mientras el mundo se burla de ustedes, se ríe a carcajadas, ustedes llorarán, pero vendrá un día en el que ustedes reirán.
Es como dice aquel dicho popular, el que ríe a la última, ríe mejor, pero no con tono de venganza, no, paciencia. Claro, hay que sembrar amor para cosechar amor. Que Dios te bendiga y te conceda en esos pensares que traes, porque todos traemos una herida, todos. A veces heridas de nuestros propios familiares, amigos, hermanos, esposo, esposa. Heridas chiquitas y heridas grandes, pero de todas maneras tienes que perdonar para sanar. Que Dios te ayude, ponte en oración y pídele a Dios que te dé fuerza para poder sanar tu corazón. Identifica dónde te duele y pídele a Dios que te sane ahí para poder vivir, porque aquí se trata de vivir. Que Dios te acompañe en este proceso. Vamos a una pausa y luego regresamos. Regresamos aquí en Reflexiones para la Vida. No queremos lastimarte, faltaba más. ¿Quiénes somos nosotros para lastimarte? Al contrario, nosotros queremos que con la ayuda de Dios salgas adelante con un dicho, que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos, y un versículo de la Biblia que ilumine nuestra vida. Y pues tenemos que analizar los hechos de nuestra vida que a veces no andan bien o a veces andan mal, muy mal, requete mal, como se dice a veces, o a veces estamos bien y la gente nos juzga, pero bueno, tú tienes que hacer un análisis, hechos de la vida que nos ayudan a reflexionar. Hay mucha violencia, hay mucho odio, rabia, rencor, decíamos hace ratito, pero bueno, también puedes, como decía la Madre Teresa de Calcuta, si la delincuencia hay personas que se organizan para la delincuencia, le llaman delincuencia organizada, ¿no? Pero, ¿y los buenos dónde están para organizarse? El Papa Francisco decía que si todos dedicáramos 2 horas de servicio a la comunidad a la semana, todos los casi 8,000 millones de habitantes que somos en el mundo, obviamente que hay una jornada de trabajo que te tienen que pagar para tus gastos, ¿no? Pero hay tu descanso, etcétera, etcétera. Pero 2 horas a la semana serían buenas para transformar este mundo. Pero de repente, pues nos volvimos egoístas y peor todavía, violentos, vengativos. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. En la historia de la humanidad, las tribus antiguas o las civilizaciones antiguas, cuando alguien mataba a uno de una tribu vecina o de una aldea vecina, de un pueblo, una civilización vecina, pues iban con el ejército y mataban a toda la aldea o destruían todo. Por eso hacían murallas para defenderse. De repente en la antigüedad y todavía, el Papa les dijo a los ricos, a los países ricos del mundo que su riqueza está fundada en las armas, ¿no? En la guerra. En la antigüedad, pues el negocio era la guerra. De esto casi nadie habla, ¿eh? Pero el negocio más grande del mundo es la guerra. La construcción de armas, la venta de estas y la creación de guerras, de conflictos, para poder vender las armas y que circule el asunto, ¿no? Jesucristo nos enseñó, bueno, ya desde el Antiguo Testamento Dios puso los 10 mandamientos. Un mandamiento dice no matarás, ¿no? No mates porque la vida no es tuya, no te pertenece tu hermano. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Le pregunta a Dios, tu hermano. Y esa guerra fratricida de la historia de la humanidad nos puede llevar pues, a nuestra destrucción total. Tenemos armas suficientes para destruirnos, pero bueno, Jesús nos propone ya desde los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel y que son 10 principios básicos fundamentales para la convivencia. Ahora Jesús nos propone la ley del amor. No solamente hay que cumplir las reglas así a secas, no, yo no mato, no robo, pues sí, pero también pon la otra parte, ¿no? ¿Dónde está el bien que deberías de hacer? Porque existe el pecado de omisión, el bien que deberías de hacer y no lo hiciste. ¿Cuánto bien? 2 horas a la semana de servicio a la comunidad, a tu iglesia, a la calle, a tapar el bache ese por donde tú mismo pasas, pues. 2 horas con una ONG, una comunidad cristiana, 2 horas con tus vecinos o tú mismo organiza a tus vecinos. Yo sé que es difícil organizar a los vecinos porque siempre va a haber la persona tóxica, la gente negativa, pero bueno, se tiene que sobreponer el amor, ¿no? Sin violencia, por supuesto. El que quiera trabajar, pues aquí estamos. El que no quiera, tampoco lo ofendemos ni le gritamos, ¿no?
tiene que vencer el amor. Claro que siempre existe la tentación de la rabia, la frustración, el enojo y el deseo de pegarle a aquel que me está lastimando, pero bueno, tú, como decíamos el otro día con esos consejos, 5 consejos frente al que viene violento frente a ti, ponle un límite, pide ayuda, comprende a tu verdugo, tal vez alguien lo lastimó. Comprender no significa justificarlo. Jesús desde la cruz dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Aléjate de esa persona físicamente que te está dañando. Y después trata de hacer tu vida lo más normal posible, aunque te hayan dañado, porque luego también si te llevas a tu enemigo aquí en la cabeza, pues no vas a dormir, vas a estar pensando cómo tomo venganza, consciente o inconscientemente, después vas a andar como cuchillito de palo ahí en el Facebook tomando venganza de tu comadre o de tu compañero. Las pornovenganzas, por ejemplo, que ahorita en muchos países ya están haciendo leyes para evitar ese tipo de denigración de la persona. Hay suicidios, en las noticias escuché el otro día que una madre joven se suicidó porque alguien, su exnovio, subió imágenes de intimidad cuando ellos estaban casados o eran novios, quién sabe, no sé bien la historia. Y pues los compañeros de trabajo se burlaron de esta madre joven, terminó suicidada. Ahora ya pidieron perdón, creo que es una nota de España. La pornovenganza, cualquier tipo de venganza es mala, ¿no? Ahora como tenemos muchas herramientas a la mano, dice el Papa, que sean herramientas para hacer el bien, no para lastimar. Tenemos que ir al encuentro de las personas, de esta dispersión que hay. Tenemos que caminar hacia el encuentro de pequeñas comunidades, pequeños grupos. Estos últimos 20 años, pues las redes sociales o la era de la globalización, la era cibernética, pues nos trajo pues muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo nos dispersó. Estamos como un niño con juguete nuevo, ¿no? La era cibernética es una revolución nueva, la cuarta revolución cibernética. Pero pues tenemos que sosegar nuestro corazón, nuestras familias. No sé cuánto daño traigamos, dice el Papa Francisco, que hay demasiadas heridas en las familias que hay que sanar, heridas abiertas que hay que sanar. Entonces, si la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y en este mundo con tanta violencia que además construye armas y crea guerras para vender esas armas y alimenta conflictos para... Decía un profesor de sociología que los que provocan las guerras son bien curiosos porque ellos las provocan pero no van a la guerra, ¿no? Ponen en primera línea a los pobres, a los miserables y les pagan porque son pues asalariados de la guerra, porque tienen que vivir de algo. Los soldados de cada uno de los países o de las potencias son gente del mismo pueblo que se contrata y va a la guerra, pero los que provocaron la guerra no están ahí. Mueren miles de soldados y los demás están brindando su triunfo o están llorando su fracaso, y el que llora su fracaso como Hitler en la Primera Guerra Mundial después trama su venganza contra los demás y después la venganza es más grande y la Segunda Guerra Mundial provocó cosas terribles. No construyamos armas, ni guerras, ni conflictos. Más bien, como personas resilientes, como cristianos, tenemos que abrir un abanico de posibilidades, de soluciones. Cuando hay un problema, una persona resiliente ya está pensando cómo salir de ahí, cómo resolver conflictos. Esas son las personas resilientes. Las personas tóxicas, incapaces o vengativas o soberbias están tramando cómo tomar venganza con las otras personas. Y eso es muy delicado, y más si tienen poder. Hazme un instrumento de tu paz, dice Francisco de Asís, donde haya odio, rabia, rencor, resentimiento, lleve amor, perdón, misericordia, paz. Ahí en casita, en tu corazón, cada uno pensemos cómo anda. Todos tenemos heridas desde niños, ¿no? Pero hay que irlas sanando poco a poco. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No generes violencia. Si alguien te generó violencia, perdona. Dice Jesús, el que te golpeó en una mejilla, ponle la otra. No significa que te van a emparejar. Significa que al que vino con violencia, tú pones la cara de la paz. Claro, mientras uno vive un duelo, pero hay que ir sanando el corazón.
regresamos solamente para despedirnos de esta ocasión, por supuesto, pero ya primero Dios, si amanece y Dios nos da un regalo más y una semana más, pues nos escucharemos dentro de una semana. Que Dios te bendiga, tu servidor y amigo Padre Chuy. Acuérdate que la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena, el perdón es mejor, y procura sanarte y ayudarle a sanar a los demás, porque también cuando te pidan perdón, si tú perdonas, le ayudas al otro a tener paz. Que Dios te bendiga, tu servidor y amigo Padre Chuy, con mucho cariño en Reflexiones para la Vida. No queremos lastimarte. Lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Hasta la próxima.